Hola, en este vídeo vamos a analizar cómo generar una base de datos a partir de la información obtenida de algún trabajo de investigación. Utilizaremos la hoja de cálculo Excel para la entrada de los datos y luego veremos cómo importarla desde un paquete estadístico como pueda ser SPSS o Jamovi. También veremos cómo definir las variables y cómo etiquetarlas adecuadamente. Para ilustrar el procedimiento vamos a utilizar este protocolo de pacientes o esta hoja de datos, en el que aparecen algunas características que pretendemos estudiar. Veréis que estas características o variables se encuentran escritas en diferentes colores y el color de la variable obedece al tipo de variable que es. Por ejemplo, las rojas son las variables cualitativas, aquellas cuyas modalidades son de tipo nominal, como es el sexo, si tiene alergia o no tiene alergia, los antecedentes, etc. En negra son las variables cuantitativas, es decir, cantidades numéricas con las que se puede realizar cualquier tipo de operación aritmética. Y cuasi cuantitativas son variables cuyas modalidades son nominales, pero se puede establecer un orden entre las diferentes categorías. Por ejemplo, el fototipo de piel, el 6, es una piel más oscura que el fototipo 1. En este caso tendríamos el fototipo y la valoración del investigador sobre la severidad de la lesión. Se puede observar que las variables que son cualitativas las hemos codificado con un número. Por ejemplo, en el caso del sexo, al hombre le hemos dado el valor 1, a la mujer le hemos dado el valor 2, en las alergias el 1 sí, el 2 no, etc. Lo hemos hecho así porque resulta mucho más fácil a la hora de introducir la información meter un código que meter la modalidad completa tal como es. Se cometen muchísimos más errores. Hemos dicho que utilizaríamos la Excel para la entrada de los datos. Bien, pues esta Excel es la que se ajustaría a ese protocolo de datos. Tenemos en la primera fila de la Excel los nombres de la variable. Cada variable corresponde a una columna diferente y cada fila sería un registro. En nuestro caso sería un paciente. Cada paciente sería un registro. Es decir, el número de columnas hace referencia al número de variables, el número de filas al número de las unidades de muestreo que tengamos. En este ejemplo tenemos los datos introducidos, tal como hemos dicho, los valores de las variables cuantitativas tal cual y las variables cualitativas codificadas con un código. De manera que en este caso, por ejemplo, sabemos que este registro o este paciente es un hombre y este registro sería una mujer. En esta columna podemos observar que esta persona no tiene alergia a los ácaros y esta otra persona sí. En nuestro caso particular, como tenemos 12 variables, tendríamos 12 columnas y como tenemos 10 pacientes, tendríamos 10 filas. 11 si contamos con la primera fila en la que hemos definido las variables. Si queremos abrir esta hoja de cálculo desde Jamovi, nos iríamos al inicio, a abrir, navegar. Por defecto se me va a ir al último sitio donde hayamos estado en la carpeta, le daríamos el datos la Excel. Y vemos que nos aparece la hoja de cálculo tal cual la hemos definido en nuestra hoja de cálculo Excel. El icono que aparece al lado del nombre de la variable nos dice qué tipo de variable es. En este caso concreto de las 3 bolitas nos está diciendo que la variable es de tipo cualitativo. En el caso en que no esté correcto, como sea la edad, el peso y la estatura, habría que corregirlo. Es decir, tendremos que corregir el tipo de variable en el caso de las cuantitativas y en el caso de las cualitativas tendremos que definir las etiquetas que hemos codificado. Si hago clic 2 veces en el sexo, lo dejaría como tipo de medida nominal, pero le escribiría que el código 1 es un hombre y que el código 2 es una mujer, lo que hemos llamado etiquetas. Si cierro este cuadro de diálogo,
comprobamos que ya en la variable me aparecen las etiquetas en vez de los códigos. En el caso de la edad, tendríamos que corregirle el tipo de variable. Es una variable continua, se la diríamos que nos la considere decimal porque aunque yo no quiera meter los valores de la variable con decimales, luego a la hora de calcular los estadísticos sí querré obtener con más precisión los decimales. Vemos cómo ha cambiado el icono. El sexo, que sigue siendo cualitativa o nominal, y la variable de edad, que ya me aparecería como escala. Lo que hemos hecho para la edad habría que hacerlo para el peso, para la estatura y para el tiempo del inicio. Y lo que hemos hecho para el sexo habría que hacerlo para las variables de alergias, los antecedentes familiares, definirle las respectivas etiquetas. En el caso del fototipo, pues habría que especificarle que la variable es de tipo ordinal. También se le pueden definir las etiquetas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etc. El tratamiento, las etiquetas y por último la valoración del investigador, que también sería ordinal. Una vez hayamos realizado todas esas labores, es decir, definido los códigos en las cualitativas y decirle que las cuantitativas son variables de escala, podríamos guardarla con formato de Jamovi. Por ejemplo, llamarlo alergia. Y ya tendríamos, en la próxima vez que utilizáramos el fichero, podríamos abrir directamente el fichero de Jamovi y ya estaría convenientemente etiquetado y definido. Si lo que queremos es leerlo desde SPSS, nos iríamos a Archivo, a Abrir, Datos. No me busca los ficheros Excel, tendremos que especificarle que nos busque los ficheros Excel. Le diríamos Abrir. Me pregunta si lo que quiero leer se encuentra en la hoja 1, compruebo que el formato es el adecuado y le decimos Aceptar. SPSS tiene dos hojas, la vista de datos, donde tenemos una hoja parecida a lo que teníamos en la Excel, y la vista de variables, que es donde tengo definidas todas las variables. El SPSS no admite como nombre de variable aquella que tenga un espacio en blanco. Cuando se encuentra algo así, une todas las palabras y el nombre original lo deja como etiqueta. En las otras variables, en el resto de variables, podríamos definirle como etiqueta los mismos nombres que tiene. En este caso, por ejemplo, pues podríamos escribirle de manera menos abreviada antecedentes familiares. Y lo mismo podríamos hacer con el fototipo, el tiempo de inicio, etc. En la columna de valores es donde vamos a definir las etiquetas de los códigos. Si clicamos en sexo, le diríamos el 1 es hombre, añadir, y el 2 es mujer, añadir. Lo mismo que hemos hecho con el sexo, lo tendríamos que hacer con la alergia a los ácaros, le diríamos el 1 es sí y el 2 no. Y así con la alergia al polvo, los antecedentes familiares, etc. El tipo de medida lo definimos en esta columna, donde pone medida. El sexo lo ha considerado como nominal, es correcto. La edad, el peso y la estatura las ha leído como de escala, totalmente correcto. Las alergias a los ácaros y los antecedentes familiares como nominal. El fototipo hemos dicho que era ordinal, por lo que habría que corregirle y decirle que el fototipo es ordinal. El tiempo del inicio también sería de escala, como la edad y el peso, y la valoración del investigador, que sería ordinal. Bien, pues nada, una vez definida los tipos de medida y una vez etiquetado todos los valores de todas las variables cualitativas, podríamos guardarlo como alergia.sap.
me lo guardaría con un formato de fichero con extensión .sar que es específico de SPSS. La próxima vez que abriéramos el fichero, ya igual que en el caso del Yamovi, estaría etiquetado y definido. Y nada más. Muchas gracias.